Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas, llevamos el seguimiento al tema de carácter económico. Ya hemos hablado en la primera parte de la entrevista con la ministra de Economía. Ahora lo haremos con dos personas que nos van a ofrecer su análisis y su perspectiva desde este campo de estudio de la economía y de la situación de las diferentes familias de nuestro país en subsidios, en el tema de la carestía de la vida, de la canasta básica y otros aspectos. Es un gusto para mí saludar a Alfonso Goitia del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y a Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ambos por tomar la invitación y me gustaría iniciar un poco con el tema de la política de subsidios. Ha estado con nosotros la ministra de Economía y seguro han podido escuchar algunas de las ideas que ella nos ha mencionado, Alfonso, es la relevancia que tiene evaluar el sistema y la metodología de los subsidios, porque se discute mucho si los subsidios le están recibiendo los grupos familiares que realmente lo necesitan y no familias que no necesitan el subsidio, y también obviamente cómo es este proceso de otorgar el subsidio al gas de la manera más eficiente posible y que llegue de una manera adecuada y que no permita ningún tipo de actividades que pueda afectar a las condiciones de vida de las familias. ¿Cómo podemos leer este proceso de análisis o de la metodología del sistema de los subsidios, particularmente en el caso del gas? Bueno, realmente es importante entender bien qué significan los subsidios. Los subsidios son un complemento al salario que los trabajadores y las trabajadoras y en general la población tiene, ¿entiendes? O sea, no es simplemente ver el subsidio si es más o menos, si lo recibe o no lo recibe. O sea, es una compensación que el Estado da a las familias para cubrir parte de sus necesidades, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que el manejo que se está haciendo en este momento de los subsidios es importante, o sea, revisarlos, analizarlos, para que realmente llegue a la gente que lo necesita. Desgraciadamente, hace un año, las medidas que se tomaron en el contexto de la crisis fiscal, de focalizar mucho más el subsidio a la electricidad, la modificación del pliego tarifario de agua y el tema del subsidio y la forma no adecuada tal vez del manejo del subsidio al gas, perjudicó a las familias. Entonces, eso es sumamente delicado porque esos subsidios van esencialmente a los sectores de más bajos ingresos, ¿ya? O sea, gente que realmente necesita para complementar su salario mínimo o su salario básico o el ingreso más bajo que tienen para poder completar de alguna manera sus capacidades para satisfacer sus necesidades. Entonces, por lo tanto, hay que verlo el subsidio de esa manera. O sea, de alguna manera el subsidio cubre parte de las limitaciones que tiene el salario mínimo. El salario mínimo ciertamente se incrementó el año pasado, pero tampoco podemos decir que es suficiente para cubrir todas las necesidades de la gente. Entonces el subsidio es de alguna manera un complemento a ese salario mínimo para que la familia pueda resolver sus necesidades fundamentales. Retomando la idea inicial de Alfonso, Danilo, que el subsidio se puede ver bajo esta lógica de compensación a las condiciones de vida en función del salario que reciben muchas familias en este país, y hay salarios promedios, por lo menos el Seguro Social cotiza un poco más de 450, 460 dólares, dependiendo de la actividad económica, y también una canasta básica que a nivel urbano casi llega a los 200 dólares. Entonces uno se pregunta, este subsidio, ya cuando lo tratamos de observar y evaluar, ¿qué tanto este subsidio en la práctica se materializa un impacto en las mejores condiciones de vida de las personas y compensa la situación de la economía familiar? Bueno, nosotros como CDC consideramos que el subsidio es importantísimo, es necesario para aquella familia que en realidad lo necesitan, y esto se da, a mi modo de ver, y debe verse en el marco de un contexto de la situación económica de la población salvadoreña, sobre todo teniendo en cuenta que la situación en el país, los salarios son deprimidos, están bastante deprimidos. La encuesta de hogares y propósito múltiple del país, pues habla, cuando se analiza toda la rama productiva económica del país,
estamos viendo que los salarios son un poco más arriba de $300, donde las mujeres ganan menos que el caso de los hombres. Ese es el promedio nacional, un poco arriba de $300, para que lo sepamos. Entonces, en esta situación, sin duda alguna, hablar de un subsidio yo creo que es necesario. Creo que argumentos que hemos escuchado en algún momento de partidos políticos, donde en el marco de la campaña creo que salieron expresiones o representantes de sectores empresariales señalando de que le daban un enfoque más como gasto y no como inversión. Yo creo que un planteamiento bastante incongruente, bastante incorrecto, nada solidario con la realidad que tiene gran parte de la población salvadoreña, porque estamos diciendo de que hay una situación de salario deprimido. Yo quiero poner aquí el caso, por ejemplo, para que tengamos idea, Carlos. ¿Sí? Este es el salario actual mínimo para el sector comercio, que es de $300, sí. Y aquí está lo que el CDC le llama el gasto familiar básico mensual, que incluye la canasta básica alimentaria y el gasto en servicios públicos, lo voy a llamar. Y aquí tenemos apenas, alcanzamos a cubrir el 94%. En el caso de, con ese salario, en el caso de del nivel agrícola, que es de $200, y aquí está el gasto familiar básico mensual, apenas el sector agrícola alcanza a cubrir el 80%. Esto con subsidios. ¿Me explico? Esto con subsidios. Entonces, yo creo que es incorrecto hacer un análisis simplemente de relacionar el salario mínimo y hacer la relación con la canasta básica alimentaria. ¿Por qué digo que es incorrecto? Yo diría que hasta una violación al derecho humano a la alimentación. Recordemos que la canasta básica alimentaria está compuesta por 22 productos alimentarios. De hecho, es la canasta básica alimentaria última, la última que somos los últimos en toda la región centroamericana, porque la que está en primer orden es la canasta básica alimentaria de Costa Rica y la de El Salvador es la última. Es decir, ¿por qué? Porque es la que tiene menos productos alimentarios. Ni tan siquiera tenemos el pescado, tenemos el pollo, tenemos la carne, pero no tenemos un producto tan esencial y fundamental a la hora de ingerir los alimentos para los nutrientes necesarios como es el pescado. Si usted le mete más alimento a la canasta básica alimentaria, pues la canasta básica alimentaria se va a disparar en los costos, ¿verdad? Y por eso es que no se quiere tocar el tema de la canasta básica alimentaria. Pero bueno, el punto es que con esa canasta básica alimentaria, si usted lo compara con el salario mínimo, el tema es que usted no solo come. Usted con ese salario recibe descuentos, los descuentos de ley, después de la reforma previsional inclusive que se hizo. Usted tiene que pagar agua, electricidad, el tema de la telefonía, el transporte para movilizarse. Entonces, todo eso son cálculos que dentro del gasto familiar básico mensual el CDC los tiene analizados, lo voy a llamar en el día a día, porque lo estamos viendo en relación inclusive a los promedios nacionales de encuesta y propósitos múltiples. Y aquí están los resultados a partir de esta gráfica que estoy señalando. Entonces, en ese planteamiento que normalmente se quiere a veces decir de que yo creo que, creo que el aumento, el incremento al salario mínimo ha sido importante, ha sido necesario, es fundamental, pero aún así no logra cubrir lo que el CDC llama el gasto familiar básico mensual. Entonces la gente en estos momentos, Carlos, percibe que las condiciones, su condición económica es bastante cuesta arriba. Es una situación difícil en la economía salvadoreña, sobre todo en la gente que está teniendo recursos o ingresos a nivel salarial que son bastante mínimos. Y entonces el golpe económico es fuerte y aquí es importante, sin duda alguna, las medidas que se tomen, como esto del plan 10, de las cosas que el Ejecutivo ha estado diciendo, lo que la ministra ha estado señalando, que ha estado revisando la metodología del subsidio, ampliando la base para que en realidad el subsidio llegue a más gente que se le había quitado, pero yo creo que además se deben de tocar otros elementos en relación a subsidios y tarifas. Tenemos que hacer una pausa para regresar. Alfonso, Danilo, me gustaría que hablemos de esto. Me pareció interesante esta noción del gasto familiar básico y en función de lo que resta de este gobierno, ¿qué estrategias puede hacer para esta situación o también lo que significa para quien asuma en 2019? Tenemos que hacer una pausa. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Danilo Pérez del CDC y Alfonso Goitia de Colproce sobre las condiciones de la economía en nuestro país. Y hablemos un poco, Alfonso, Danilo nos mencionaba en el bloque anterior y nos hablaba de la noción del gasto familiar básico y que a nivel urbano y rural hay diferencias. A nivel rural no se puede cubrir en función del ingreso que tienen por los salarios y ahí resulta importante el tema de los subsidios, pero también a nivel urbano un salario que puede rondar en promedio $300. En algunos casos hay familias que pueden tener un poco más, pero aún así eso significa que debe de cubrir una serie de necesidades diariamente, no solamente la alimentación, como se mencionaba de la canasta básica alimentaria, sino otra serie de bienes y servicios. Y aquí quiero incorporar que el gobierno ha mencionado de un plan 10, y que uno significa el tema de subsidios, pero también temas de carácter económico, Alfonso, y me gustaría tener su análisis respecto a esto. ¿Qué tanto de lo que se ha mencionado del plan 10 va efectivamente a tratar o a trabajar la mejor condición del gasto familiar básico? Bueno, mire, definitivamente los cálculos que hace la encuesta de hogares para determinar los niveles de pobreza en el país se hace sobre la base de estas canastas básicas. O sea, una canasta básica, si alguien no la puede cubrir, está en pobreza extrema, y si no logra cubrir 2 canastas básicas alimentarias, está en pobreza relativa. Entendemos que en los últimos años ha habido un esfuerzo importante, digamos, para resolver el problema de la pobreza, y de alguna manera sobre esos cálculos se ha estimado que por lo menos en el año pasado el nivel de pobreza se redujo a un 28%, más o menos. O sea, quiere decir que de 40% de pobreza que tenías en el 2008 a el 2017 llegaste a 28%, lo cual significa que redujiste 12 puntos el nivel de pobreza. Ahora, como dice Danilo, eso no significa que estamos resolviendo las condiciones de vida de la gente necesariamente, porque tenemos una canasta básica alimentaria que realmente no refleja las condiciones nutricionales que se requieren para la familia. Pero bueno, en todo caso ese es el parámetro y eso es lo que te da. Obviamente, el gasto de las familias va más allá de simplemente la canasta alimentaria o el duplicar esta canasta alimentaria. Obviamente el gasto en vivienda, en transporte, en vestuario, en salud, etcétera, son costos que las familias asumen. Y obviamente es lo que Danilo muestra, que es mucho más y que con el salario mínimo no vas a poder cubrir, ¿ya? O sea, no es suficiente ese salario mínimo para cubrir lo que podría ser el gasto familiar mensual. Entonces necesitas más ingresos, necesitas que en la familia trabajen 3 personas, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene ya impactos en las condiciones de la familia. Por eso que es importante cada año revisar el salario mínimo, porque es clave que el salario mínimo se vaya ajustando, por lo menos acercándose a ese gasto familiar mensual, ¿ya? El Salvador es uno de los países en Centroamérica con el más bajo salario mínimo, ¿ya? De hecho, se ajustó el año pasado, y ha mejorado de alguna manera esa condición, pero sigue siendo bajo, ¿ya? Entonces hay que volver a ajustar. Obviamente eso hay que discutirlo con los sectores y hay que buscarle la forma, pero tiene que haber claridad en los sectores empresariales y obviamente en los sectores laborales de que ese proceso de ajuste tiene que hacerse muy bien consensado entre las partes, ¿eh? Porque necesitamos resolver ese tema del gasto familiar mensual. Entonces, durante estos años se ha hecho esfuerzos importantes, por lo menos para estabilizar la canasta básica alimentaria, o sea, los precios de la canasta básica alimentaria. Se ha hecho esfuerzo importante. La estructura institucional planteada, que es la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, etcétera, juegan un rol en este sentido, ¿no? El Ministerio de Agricultura, todos juegan un rol para tratar de estabilizar los precios de la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque no hay otro mecanismo. O sea, en los tiempos del neoliberalismo lo que se hizo fue desregulación total. Entonces no hay ninguna capacidad de control de precios en este caso. El único precio que está de alguna manera más regulado son los medicamentos, pero de ahí ningún precio de ningún producto está regulado.
Hay un asunto que ha mencionado Alfonso y quiero incorporarlo para tu apreciación, Danilo, es dos aspectos. No los he escuchado que se mencione dentro de este plan 10, pero que por las intervenciones que ambos me han brindado son estratégicas para la condición de vida de las familias. Es plantearse el discutir el salario mínimo, el aumento del monto del salario mínimo, ese es un aspecto, y otro tema es regulación, por ejemplo, de precios, para evitar inflación, aumentos desmedidos y que la gente esté pagando más del precio real de algunos bienes y de servicios que se ofrecen en economía salvadoreña. ¿Cómo ves estos dos elementos, Danilo, en función de, le resta un año a la gestión gubernamental, pero pensando no solamente en el año que viene, ¿no? Si estamos hablando a mediano plazo también? Bueno, yo en el tema de la regulación de precios, recordemos que la Constitución establece una economía de libre mercado. Nosotros como CDC, en la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, allá en el año 2013, nuevamente propusimos que se estableciera una regulación de precios, sobre todo a bienes y servicios esenciales para la vida. Y ahí estábamos hablando, en lo que recuerdo, fundamentalmente a granos básicos, a cereales, porque vimos bastantes fluctuaciones en la crisis del 2008-2009 con la fluctuación de la volatilidad de los precios. Sí. Entonces, hubo muchísima oposición, siempre ha habido oposición, diría yo, sobre todo de partidos de derecha, para hacer una regulación de precios. Es una lástima, ¿verdad? Porque creo que aquí lo que hay que analizar es la defensa del bolsillo de la población salvadoreña, sobre todo cuando estamos viendo eso, que está bastante reducido, lo que se conoce como la canasta básica alimentaria. Entonces, en este tiempo que le queda al Ejecutivo, y con la correlación de fuerza, además, que hay actualmente en la Asamblea Legislativa, yo creo que es muy difícil estar hablando de una regulación de precios. ¿En qué se debería de avanzar, creo yo? ¿En qué se debería de avanzar para mejorar, para aliviar el costo de la vida de la población salvadoreña? A mí me parece que el tema del subsidio a la energía eléctrica, yo estoy de acuerdo con que se focalice en realidad para aquellas familias que más lo necesitan. Ese es un planteamiento que me parece de entrada fundamental. Quien no lo necesita, pues hay que eliminarle el subsidio. Eso no es ningún problema. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de la tarifa de energía eléctrica? A ver, con el tema de la energía eléctrica, recordemos que se hizo un ajuste, lo que se llama el decreto ejecutivo número 6 a la energía eléctrica, cuando se implementó el ajuste donde dividieron el segmento de 0 a 60 kilovatios hora y de 61 a 99 kilovatios hora, la tarifa que recibía el consumidor promedio en esos segmentos se recibía como subsidio, digamos, un 80% aproximadamente de su tarifa de energía eléctrica. Eso quiere decir que si la tarifa usted paga una tarifa de $20 con 31 centavos, el gobierno le daba $11 con 17 centavos y el consumidor final pasaba a pagar $9 con 14 centavos, al menos los de 61 a 99 kilovatios hora. Sin embargo, con la reforma del decreto ejecutivo número 6, de esa misma tarifa de $20 con 31 centavos, el subsidio quedó fijo con $4. Se dijo se va a dar $4 de carácter fijo y al darse ese carácter fijo, el consumidor pasó a pagar $16 con 31 centavos. Es decir, eso significa que el consumidor pasó a pagar el 80.31% de la tarifa y que anteriormente apenas pagaba el 45%. Es decir, se le duplicó. Entonces ahí hay una contracción importante que a mí me parece fundamental tener en cuenta y por eso es que como CDC
las organizaciones de consumidores del enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador y el CDC presentamos una propuesta en el marco del Plan 10 y nos abocamos a CAPRES, a Casa Presidencial, y fuimos recibidos por el secretario técnico, por el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción y la subsecretaria Lourdes Palacio, Marco Rodríguez, donde hicimos la propuesta. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, está bien que se amplíe, como digo, el número de beneficiarios, pero a nosotros sí nos parece fundamental que se aumente el techo económico en relación a este subsidio. Eso nos parece clave porque aquí hubo una contracción en relación al salario mínimo. Medida positiva, muy bien que se dio el incremento al salario mínimo. Lo que no es adecuado es que ante ese incremento, entonces se hace una disminución. Vámonos, el otro tema que a mí me parece sensible y fundamental es lo que tiene que ver con la tarifa, con el pliego tarifario de agua. El CDC ha externado posición y ha dicho que nosotros creemos que las tarifas, que básicamente son dos en términos fundamentales, la tarifa para consumo comercial, residencial y la tarifa comercial. En la residencial el CDC ha planteado y ha dicho, a nosotros nos parece que en términos tarifarios la cosa está bien, es decir, el subsidio se llega hasta 20 metros cúbicos, ahí no hay ningún problema, los costos se ven bien, pero a donde hay problemas en nuestro análisis es en la tarifa comercial, porque en el segmento de 6 a 20 metros cúbicos la tarifa se incrementó en 119%. ¿Quiénes están en ese consumo de 6 a 20 metros cúbicos? Pues están las tortillerías, las pupuserías, los comedores. ¿A quién se golpeó? A pequeños negocios de subsistencia, de sobrevivencia. Y por eso es que el CDC ha planteado que se debería hacer una reforma al pliego tarifario e incorporar una categoría en ese pliego tarifario que hable sobre, que beneficie a los negocios de subsistencia. En el marco del plan quinquenal del gobierno, ahí están diciendo que van a desarrollar a la microempresa, entonces ahí hay que concentrarse, no sobre todo en zonas marginales. Y el último tema que también a mí me parece fundamental es telecomunicaciones. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos discutiendo este tema de los pliegos tarifarios y las metodologías, porque se está discutiendo no solo la metodología para el subsidio del gas, pero creo que ahora menciona Danilo el tema de revisar el pliego tarifario en el caso del agua y que no disminuya y afecte a las personas que más lo requieran, pero también por otro lado discutirnos, bueno, está al lado hacia afuera también de la dinámica económica en el tema de inversiones, incentivos fiscales, se habla de zonas económicas especiales. Me gustaría tener su valoración sobre esos puntos. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Danilo Pérez del CDC y Alfonso Goitia de Colproce. Me gustaría incorporar en la discusión, esto lo podemos llevar en otros momentos, pero lo quiero dejar y no quiero pasar por alto para tener su análisis, es que también el gobierno, dentro de la lógica del Plan 10, está proponiendo la discusión en Asamblea Legislativa de un anteproyecto de ley de zona económica especial. Hemos hablado de las condiciones más familiares, más micro, si lo podemos llamar de esta manera, de la economía, pero también hay otros temas como incentivos fiscales y atracción de inversiones, y esta es una de las apuestas. Alfonso, me gustaría escuchar su análisis sobre esto, si este proyecto puede constituir un beneficio o hay algo que hay que discutirlo con más profundidad o desde otras perspectivas no ser parte del debate una propuesta de estas características. Hay que partir del hecho de que tradicionalmente el país ha dado incentivos para la inversión, o sea, para atraer la inversión, para que se coloquen inversiones extranjeras o las propias inversiones nacionales. Ahí tenemos toda la ley de zonas francas y todo un conjunto de mecanismos y de legislación que favorece a las empresas. De hecho, el cálculo que hay del gasto fiscal es más o menos 700 millones de dólares que van en beneficio para las empresas. Y lo que se ha planteado a partir del caso de la crisis del año pasado o de los últimos años en el marco fiscal era que se revisaran todos esos incentivos para ver si realmente están lográndose los objetivos para el cual fueron dados.
O sea, si las empresas están generando empleo, si están mejorando las condiciones de vida de la gente, el desarrollo de determinadas zonas, etc. Entonces, ese es un punto. Ahora, esto de las zonas económicas especiales, ¿ya?, puede ser interesante, o sea, realmente, pero tienes que tener el control. O sea, el punto es que debe haber un control estricto del gobierno de esa zona económica especial, porque no se trata de entregar territorio del país a manejo de determinados sectores empresariales nacionales o extranjeros, dándoles todas las condiciones y todas las facilidades para que hagan como una estructura, un gueto aparte, ¿va?, o un enclave comercial que al final se convierte casi en otro gobierno. No podés eso. O sea que hay que revisar detenidamente una ley de zonas económicas especiales para ver si no está vulnerando realmente las condiciones de la soberanía nacional, por un lado, pero por otro, que no vulnere las condiciones de la gente que vive en esas zonas, y que al contrario, eso debería significar un beneficio para el desarrollo del país, para el desarrollo de la gente, para el bienestar de la gente. No podemos permitir que crear una zona comercial libre o una zona económica especial signifique vulnerar las condiciones laborales o las condiciones económicas de la gente. Danilo, ¿cuál es tu postura sobre este tema? Yo creo que hay que tener cuidado. El ENADE de hace 4 años aproximadamente presentó esta propuesta de creación de zonas especiales, inclusive hablaban en su momento de la liberación de la participación de adolescentes en el tema laboral, flexibilidad laboral. El CDC reaccionó en su momento y dijo que aquí habían vicios de inconstitucionalidad. Yo no conozco, a ser sincero, no conozco la propuesta que está presentando el Ejecutivo, pero concuerdo con Colproce de que hay que tener muchísimo cuidado en este planteamiento, porque aquí no se trata de que vamos a darle la participación a la empresa privada. Ojo, no estoy con una posición antiempresarial, le estoy diciendo que hay que tener cuidado con una participación de la empresa privada donde se quiera sobreponer a los intereses del Estado. Y ahí sí creo que hay cualquier vicio de inconstitucionalidad. Desgraciadamente, en un contexto como el que tenemos actualmente en la Asamblea Legislativa, eso puede pasar con mucha facilidad. Y creo que las organizaciones sociales sí tenemos que, uno, analizar, estar al tanto y a partir de eso evitar cualquier cuestión que vaya a vulnerar la soberanía del país, pero además de la soberanía, los intereses de los trabajadores y de la población en general. Sobre todo también en el tema fiscal, porque si nosotros vemos que van a haber exenciones fiscales, como suele suceder, y ya conocemos la historia de las exenciones fiscales que tenemos en este país, ojo, pues a nosotros no nos parece, creemos que es incorrecto, porque la práctica en este país ha sido que quienes pagamos más somos la mayoría, usted, Alfonso, yo, en relación a nuestros trabajos, la clase trabajadora, pero se le están dando exenciones y beneficios fiscales al sector empresarial, que al final uno no sabe cuál es el impacto positivo que eso está teniendo en la economía salvadoreña, sino que todo lo contrario, lo que estamos viendo son afectaciones a la propia economía salvadoreña. Entonces ahí creo que sí hay que tener muchísimo cuidado. Quiero darles las gracias a ambos por haberme acompañado. Gracias, Alfonso. Gracias, Danilo. Espero que nos volvamos a encontrar para discutir este tema en particular y el tema de los incentivos fiscales, que creo que es un debate muy oportuno en este país para ver si tienen impacto, implicaciones en las condiciones económicas, en las condiciones sociales y laborales, o no necesariamente. Son puntos para debatirlos. Quiero agradecerles por haberme acompañado. Vamos a establecer un enlace en este momento con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este viernes. Buen día, Luis. Gusto de saludarte. Buenos días, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Ojalá que súper bien. Saludo a tus panelistas y a toda la televidencia de República SD. Hoy es viernes, mañana no venimos, Carlitos, gracias a Dios, pero la vamos a pasar muy bien. Hoy tenemos temas importantísimos. Fíjate que vamos a estar hablando de esto de cómo deshacerte de un tatuaje. A veces en la vida uno pues comete errores y se quiere deshacer de un tatuaje. Pues hoy vendrá una especialista a hablarnos de eso. También para contarte que vamos a tener a la doctora Mildred de Pacheco y nos va a hablar sobre el pilón ultrasónico. Vamos a tener la visita de personajes de la farándula. Va a estar con nosotros Cocolito, el niño más chiquito de la televisión.
va a estar también Don Chepe, Lucy Méndez de Radio 102.9, y así que vamos a tener un programa digno de un viernes para pasarla súper bien. Bueno, ya llegando al fin de semana para entretener mucho a la audiencia y que pueda pues dar un ingreso interesante a lo que viene este sábado y domingo, ¿no? Exacto. ¿Cómo la pasaste con tu mamá? Bueno, muy bien. ¿Y vos también? Perfecto. Aquí hicimos un fiestón increíble hasta las lágrimas. Excelente. Bueno, me alegra mucho entonces, Luis. Un éxito en el programa de este viernes. Saludos a todo el equipo y buen fin de semana para vos. Igualmente para ti. Bueno, pues gracias. Gracias también a Danilo y Alfonso por haberme acompañado y será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.